Movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme, ya que avanza a velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se le denomina periodo y lo identificaremos con la letra T. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y lo identificaremos con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia y el periodo se conectan mediante la fórmula F igual 1 partido por T. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en Hz en unidades del sistema internacional. La partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Es por ello que se produce la aceleración centrípeta, cuya dirección es radial y va hacia el centro de la curvatura. Para poder calcular la aceleración centrípeta necesitamos la velocidad y el radio. La magnitud de la rapidez está dada por v igual a 2pi por r partido por t o 2pi por r por f. Y entonces la aceleración centrípeta es v al cuadrado partido por r o 4pi cuadrado por r partido por t al cuadrado o 4pi cuadrado por r y por f al cuadrado. Ya que hemos visto el video que nos explican un poquito sobre lo que es el movimiento circular, ¿verdad? Muy importante las animaciones y ahorita nos auxiliamos de un videito que podríamos encontrar en la red. Entonces, ahora vamos a aclarar un poquito lo que ahí se manejaban como conceptos de periodo, frecuencia y todas las situaciones que corresponden al movimiento circular. Bueno, el concepto de movimiento circular es este. Es el movimiento que describe un móvil cuando su trayectoria es un círculo y recorre desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. Bueno. Entonces nos vamos a referir a la gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Miren pues. Yo tengo un móvil. Chequen, esta es la circunferencia, esta es la trayectoria de mi objeto. Que se va a mover desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? Si siguiera moviéndose en esa misma forma, ¿sí? Va a estar recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Esos ángulos, ya no voy a trabajar distancias, sino ahora lo que me interesa es el ángulo que se mueve el objeto. Si aquí se mueve un ángulo teta, y aquí se mueve el mismo ángulo teta, y aquí se mueve el mismo ángulo teta, y aquí se mueve el mismo ángulo teta, y aquí usted utiliza un tiempo t, chequen ahí, y aquí utiliza el mismo tiempo t, y aquí utiliza el mismo tiempo t, y aquí utiliza el mismo tiempo t, entonces el objeto recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Si eso se cumple, entonces el movimiento del objeto es movimiento circular y es uniforme. ¿Dónde puedo ver yo un movimiento circular uniforme? En un ventilador cuando ya alcanzó su velocidad máxima. Un ventilador cuando empieza su rotación, empieza lento, lento y poco a poco va avanzando, va aumentando su rotación. Cuando ya alcanza su máxima rotación, entonces allí ya posee movimiento circular uniforme. Las llantas de un carro, ¿en qué momento tiene MCU? Cuando va parejito, cuando no necesita acelerar ni frenar. Cuando las llantas de un carro va parejo, la velocidad va pareja, entonces el movimiento circular es uniforme. Significa que recorrería ángulos iguales en tiempos iguales. Si eso se cumple, entonces el movimiento circular tiene un parámetro importante que se llama velocidad angular. La velocidad angular dice que es la variación del desplazamiento angular respecto al tiempo. Si nos damos cuenta, este concepto es similar a lo que era MRU, ¿sí?
el MCU es una analogía clara de lo que es el MRU. Solo que en vez de trabajar ahorita inicialmente, en vez de trabajar una velocidad lineal, una velocidad normal, vamos a trabajar una velocidad angular. Y lo único que trata de decir es de que ahora yo no voy a analizar las distancias, o sea, no voy a analizar metros, sino voy a analizar los ángulos, grados, radianes o revoluciones, ¿no? Aquí está nuestra fórmula para calcular nuestra velocidad angular. El objeto que está girando acá tiene una velocidad angular. Entonces dice que la velocidad angular es igual a delta ángulo partido delta t, donde delta ángulo partido delta t significa desplazamiento angular en radianes. Ojo que en el sistema internacional los ángulos no se van a usar grados, no se van a trabajar en grados, sino se van a trabajar en radianes. Por eso es de que hacíamos el análisis hace un rato. Y el tiempo siempre se va a trabajar en segundos, ¿no? Esto lo coloco aquí de manera vectorial, pero nosotros vamos a trabajar siempre de esta manera, ¿sí? Podemos usar esta fórmula o esta. Vamos a utilizar en nuestros ejercicios, como son conceptos básicos, vamos a utilizar únicamente esta fórmula, ¿no? Que es el ángulo que recorre el objeto, dividido el tiempo. Ángulo dividido tiempo. Y entonces, si yo divido ángulo que está dado en radianes entre el tiempo que está dado en segundos, me obliga que las dimensionales de la velocidad angular deben de quedar en radianes por segundo. Esto es una cuestión similar a lo que era el MRU. Si usted se recuerda, el MRU decía velocidad es igual a distancia partido tiempo. Pues esto es lo mismo, solo que en vez de distancia voy a utilizar ángulo, ¿verdad? Entonces, para entender mejor esto, aquí tengo un par de ejemplitos. Miren, los ejemplos de MCU son muy sencillos, son muy pequeños. Y aquí hay uno, miren. Dice que una noria da 1.5 vueltas en 15 segundos. Noria es una rueda Chicago para los que no sabían, ¿no? Dice que una noria da 1.5 vueltas en 15 segundos. Hallar su velocidad angular. Ok, lo que tengo que hallar es su velocidad angular. Aquí está la fórmula. La velocidad angular es igual a ángulo partido tiempo. Ángulo partido tiempo. Donde el ángulo dice que debe de estar ¿en qué? En radianes. Ah, bueno, entonces aquí está. Ángulo. Una noria. Recuerden que los 1.5 vueltas es lo mismo que revoluciones. Y recuerden que el ángulo son grados, radianes o revoluciones. Y allí el problema me da vueltas o lo mismo que revoluciones. O sea que este es el ángulo. Y el tiempo es 15 segundos. El problema con este ángulo es de que este ángulo lo dieron en revoluciones. Entonces yo tuve que hacer la conversión. Una revolución equivale a 2 pi radianes. Revolución con revolución se cancela. 1.5 por 2 me da 3 pi radianes. Recuerden que este es el valor exacto, que todavía no he multiplicado el pi. Si quiero lo puedo multiplicar, pero yo prefiero llevarlo hasta el final. Entonces este es el ángulo y este es el tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular es igual a 3 pi radianes, porque es lo que vale el ángulo, dividido el tiempo que vale 15 segundos, hago la operación y me queda pi quintos radianes por segundo. Esta sería la respuesta final exacta. La tercera de 3 es 1, la tercera de 15 es 5, por eso queda pi quintos. Pero si lo quiero con valor aproximado, es una equivalencia de 0.63 radianes por segundo. Ojo. Ojo, esta es mi respuesta exacta y esta es mi respuesta aproximada. Están correctas las dos, no hay problema. De preferencia yo les sugiero siempre dejar la exacta porque es exacta, ¿no? Y recuerden, la velocidad angular está en radianes por segundo. Ah, bueno, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo del mismo criterio. Solo que ahora en vez de pedirme velocidad angular, me pueden pedir ángulo o me pueden pedir tiempo. Solo tengo que despejar. Recuerden que es como el MRU. Vean acá, ¿cuántos grados gira? Aquí claramente preguntó cuántos grados gira. O sea, está preguntando el ángulo teta. ¿Cuántos grados gira un trompo en 3/4 de minuto si viaja a 1200 RPM? Ah, miren. Aquí vamos a aprender algo nuevo. Los datos que me dan. Cuando les aparezca RPM, las RPM es una abreviatura de revoluciones por minuto. Ojo,
revoluciones por minuto, o sea, revoluciones por minuto. Puede ser RPS, que sería revoluciones por segundo. En este caso, revoluciones por minuto. Esas revoluciones por minuto es una forma distinta de manejar la velocidad angular. Siempre que les aparezca RPM es una velocidad angular, solo que no está en radianes por segundo, sino está en revoluciones por minuto. El tiempo dice que es de 3/4 de minuto y 3/4 de minuto pues claramente son 45 segundos. La lógica nos dice eso. Y lo que están preguntando es cuántos grados, y grados es ángulo, por lo tanto lo que voy a calcular es ángulo. Pero recuerden siempre trabajar en el sistema internacional. Significa que yo voy a calcular el ángulo, pero ese ángulo va a quedar en radianes. Y después, para dar mi respuesta, lo voy a convertir a grados, porque es lo que está pidiendo. Entonces aquí tengo la velocidad angular y tengo el tiempo. El problema de la velocidad angular es que está en revoluciones por minuto. Entonces hay que convertirlo a radianes por segundo. Y aquí está la conversión. W es igual a 1200 revoluciones por minuto. Voy a cambiar revoluciones y voy a generar radianes. Una revolución tiene 2 pi radianes. Revolución arriba, revolución abajo se cancela y ya obtuve los radianes. Ahora solo necesito cancelar los minutos. Entonces voy a colocar minuto arriba equivale a 60 segundos. Minuto arriba, minuto abajo se cancela y quedan segundos. 1200 por 2 dividido 60 y hago las operaciones sin operar el pi. Entonces me queda 40 pi radianes por segundo. Esta es la respuesta exacta y esta es la respuesta aproximada. Miren, ahí está hecha la conversión de RPM a radianes por segundo. Entonces, como lo que yo quiero calcular es el ángulo de giro, el ángulo es igual a W por T. W vale 40 pi, yo prefiero usar el dato exacto, 40 pi y T, o el tiempo vale 45 segundos. 40 por 45 me da 1800 pi radianes. Pero ojo que el problema no lo pedía en grados. Vean que nuestras fórmulas siempre va a trabajar el sistema internacional. Esa fórmula es el sistema internacional. Pero el problema lo estaba preguntando en grados, entonces necesito convertir eso a grados. Y lo voy a hacer de este lado, aunque me pase un poquito. 1800 pi radianes multiplicado por, recuerden que lo quiero en grados. Entonces solamente hago la conversión. Y me queda que pi radianes equivale a 180 grados, porque era lo que estaba en nuestra tabla de equivalencias. Radianes arriba y radianes abajo se cancelan, por lo tanto el ángulo que gira nuestro objeto es 1800 por 180. Y vean, esa es la ventaja de que si tengo un pie arriba y tengo un pie abajo también se cancela. Es la ventaja de llevarlo indicado para poder cancelarlo en algún momento, si es que se necesite. Entonces el resultado es 324.000 grados. Listo. Esa es nuestra respuesta. Este trompo está dando 324.000 grados en un tiempo de 45 segundos. ¿Ven? Muy sencillo de trabajar, no está complicado. Únicamente es que lo entendamos, ¿no? Entonces ahí está, muchachos. Si me pidieran tiempo, pues hago el despeje también. El tiempo va para acá y la W para acá y entonces se resuelve el problema. Ok. Aquí ya analizamos el parámetro conocido como velocidad angular. Ahora analicemos unos parámetros muy importantes que son muy pequeños pero muy importantes. Este primer parámetro que se le llama período. Dice que el período es el tiempo que tarda un móvil en completar una vuelta completa. Ojo, el período es el tiempo que tarda un móvil en completar una vuelta completa. Bueno, si usted da 20 vueltas en la pista del complejo, da 10 vueltas en la pista del complejo en 20 minutos, 10 vueltas. En 20 minutos, 10 vueltas. En 20 minutos, significa que se está tardando 2 minutos para completar una vuelta. Y ese sería su periodo. El periodo es un tiempo específico, ¿sí? El periodo es un tiempo especial. El periodo es un tiempo, solo que es un tiempo especial. Y tiene una fórmula para calcular el periodo en un movimiento circular que es igual a t dividido n, donde t significa tiempo siempre en segundos y n significa número de vueltas o revoluciones en rev. Si arriba tengo segundos y abajo tengo rev, entonces la dimensional del periodo es segundos por revolución.
En la mayoría de casos, solo con decir segundos, pues yo ya entiendo que es periodo, ¿de acuerdo? Si por ejemplo, en un problema les dice, fíjese que hay una llanta que tiene un periodo, hay unas llantas que tienen un periodo de 3 segundos. Ah, bueno, si dijo que era 3 periodos, significa que se tarda 3 segundos en completar una vuelta. Eso es lo que estaría indicando. Y entonces aquí tenemos un ejemplito, miren. Dice que hay una rueda da 5 vueltas en 20 segundos. Dice que la rueda da 5 vueltas en 20 segundos. Hallar el periodo. Entonces el tiempo, chequen, el tiempo son 20 segundos y las vueltas son 5 revoluciones. 20 dividido 5, 4 segundos por revolución. O sea que se tarda 4 segundos en dar una vuelta. Y ahí yo tengo lo que es el periodo. Se tarda 4 segundos en dar una vuelta. Y acá también se puede especificar así. Solo con decir 4 segundos, pero menciono, o sea, tengo que aclarar de que esos 4 segundos es periodo, entonces ya sé que esos 4 segundos equivalen al tiempo que tarda en dar una revolución. Eso es el periodo, no está tan complicado. Tenemos otro parámetro que se llama frecuencia. Dice que es el número de revoluciones que da un móvil, aquí hay un poquito de error, que da un móvil por unidad de tiempo. Fíjense que la frecuencia es lo contrario del periodo. Arriba era el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta. Aquí es las vueltas que da un móvil en una unidad de segundo. Y dice que su fórmula es esta. Chequen, es lo contrario que el periodo. El periodo era t sobre n y la frecuencia es n sobre t. Al revés cambiado, dijeron por ahí. Entonces, si n está dado en revoluciones, que n es el número de vueltas, y t está dado en segundos, entonces la respuesta a las revoluciones son revoluciones por segundo. Las revoluciones por segundo significan hertz y la abreviatura de hertz es Hz. Hertz es utilizado mucho para analizar ciclos por segundo. Muy, muy importante esto. Entonces vean que aquí hay un ejemplo. Una rueda, la misma rueda de arriba, una rueda da 5 vueltas en 20 segundos. Hallar el periodo. Bueno, ahora la fórmula va al revés. Arriba va la n y abajo va la t. N vale 5 revoluciones y t vale 20 segundos. Entonces 5 dividido 20 me da 0.25 revoluciones por segundo. ¿Qué significa esto? De que esta llanta, de que este objeto o esta rueda da 0.25 vueltas en un segundo. ¿Verdad? Ahí yo puedo decir, bueno, da un cuarto de vuelta en un segundo. Esa es la frecuencia. Pero el periodo es 4 segundos. O sea, que en 4 segundos da una revolución, ¿verdad? Es muy importante entender lo que es el periodo y lo que es la frecuencia, muchachos. Vamos a continuar. Acá vean, tenemos un siguiente concepto. Este concepto es de los más importantes. Velocidad tangencial o velocidad lineal, dice. Fíjense que es la rapidez lineal constante a la que el móvil viaja. Siempre es tangente a la periferia del círculo y siempre cambia de dirección. Esta velocidad depende del radio de la circunferencia. Miren, este es nuestro círculo. Y este punto de color azul es el objeto que se mueve, ¿sí? Y vean acá qué es lo que sucede. El objeto lleva, yo ya sé que lleva en su rotación, vamos a hacer más grueso ese color. Ok, en su rotación yo ya sé que lleva una velocidad angular, ya sé que lleva un periodo, bueno, ya sé que tiene un periodo y ya sé que tiene una frecuencia. Pero ahora también vamos a introducirle una velocidad tangencial o lineal. Chequen de que este objeto tiene una velocidad de tal manera de que si esta línea de color café si fuera un hilo, imagínense que usted está tomando el objeto con un hilo, amarró una piedra con un hilo y le empezó a dar vueltas, entonces le produjo movimiento circular y de repente se revienta el hilo, entonces el objeto sale disparado de manera tangente al punto donde se encuentra y el movimiento, el objeto sale disparado con una velocidad que se llama velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad tangencial y siempre es tangente a la dirección del círculo. ¿Qué significa tangente? Que si yo trazo una línea guía, guía o una línea de dirección de la tangente, esta línea que va y pasa encima de la circunferencia se le llama tangente porque toca la circunferencia pero no la divide en dos. A esa línea se le llama tangente.
Y es una tangente en cualquier punto de la circunferencia. Imagínense que yo quisiera analizarlo acá. Pues esa línea, la línea de acción de la velocidad, es una línea tangente, ¿verdad? Por eso se le llama velocidad tangencial. Ah, bueno, miren, la velocidad acá es una velocidad tangencial. Mucho ojo que en el MCU, recuerden que nosotros estamos trabajando MCU, esa velocidad nunca va a cambiar. Esto vale, si digamos, de que esa velocidad vale 20 metros por segundo, porque así se mide, porque es una velocidad lineal, es una velocidad de las comunes y corrientes. Esto también vale 20 metros por segundo, este también vale 20 metros por segundo, este vale también 20 metros por segundo, este también vale 20 metros por segundo. Todas esas velocidades van a valer 20 metros por segundo, nunca van a cambiar, por eso es MSU. La velocidad o la rapidez es constante, no va a cambiar. Si esta rapidez cambiara en algún momento, entonces ya no sería MSU, probablemente sería MCV. Pero ahorita no estamos analizando eso. Esto es el movimiento circular uniforme, que ya sabemos que tiene una velocidad angular, que tiene un periodo, que tiene una frecuencia y ahora también posee una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial nunca cambia en cantidad, pero sí cambia en dirección. Ojo, dice que es la rapidez lineal constante, o sea, no cambia. Siempre es tangente, ya sé qué significa tangente, a la periferia es la orilla del círculo y siempre cambia de dirección. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de que está cambiando de dirección? Chequen, este está apuntando al norte, al noroeste. Este también está apuntando al noroeste, solo que a un ángulo distinto. Este está apuntando al norte, aquí está apuntando al suroeste. Este está apuntando al suroeste más o menos también. Este ya está apuntando al sureste. Y este está apuntando al norte-este. Y se dan cuenta, las direcciones están cambiando. Y por el hecho de que las direcciones cambian, entonces hay alguien encargado de hacer ese cambio. Y quien se encarga de hacer ese cambio es lo que se conoce como la aceleración centrípeta. Pero eso es lo que vamos a ver después de esta. Aclaremos bien lo que es la velocidad tangencial. Entonces, ya sé que la velocidad tangencial es la velocidad lineal con la que viaja el objeto. Es la velocidad con la que saldría disparado el objeto. Imagínense que esto fuese las llantas de un carro. El carro se mueve de manera lineal, ¿sí? El carro se mueve de manera lineal, ¿de acuerdo? Y si yo lograra calcular esta velocidad tangencial de la rueda, entonces sería la velocidad lineal del carrito. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad de conexión. Este parámetro es importantísimo porque es el que conecta el movimiento circular con el movimiento lineal. Por eso es importante, ¿sí? Es muy importante. Vaya. Dice que esta velocidad depende del radio de la circunferencia. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Tengo dos círculos. Y digamos de que aquí hay un punto. Vamos a marcar aquí un móvil, que es el de color, el móvil A es el de color azul. Y el móvil B es el de color verde. Vamos a cambiar ese verde que no se logra ver mucho ahí. Color rojo, ok. ¿Quién de los dos tiene mayor radio? Ojo, miren que aquí está la fórmula para calcular la velocidad tangencial. Son varias. La velocidad tangencial es W por R. W ya sé que es la velocidad angular. R ya sé que es el radio. Como dije de que esta es la velocidad con la que saldría disparado el objeto si se reventara, si se perdiera el movimiento circular, este objeto saldría disparado con una velocidad lineal. Entonces la velocidad con la que saldría disparado pues también es la velocidad tangencial, por eso también se utiliza esta fórmula, X partido T, que es la clásica del MRU. O también podemos usar una modificada que es la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio dividido T mayúscula. Recordemos que T mayúscula es el período. Ahora, chequen esto. La velocidad tangencial depende del radio y depende del radio. Aquí también depende del radio, o sea, esta distancia depende del radio. Ok, ¿quién tiene mayor velocidad tangencial? ¿Quién saldría? Imagínense que se reventara, que eso fuera una cuerda y que se reventara acá para el móvil A. El móvil A saldría disparado y se iría en esta dirección, ¿sí? Y el móvil B se iría en esta otra dirección, ¿no? ¿Quién iría disparado con mayor velocidad? Obviamente, chequen esta fórmula.
el radio está multiplicando con la W. Si este radio es muy grande, entonces la multiplicación de acá va a ser muy grande. Por lo tanto, el resultado va a ser grande. O sea que mientras más grande sea el radio, mayor es la velocidad tangencial. Repito, mientras más grande sea el radio, mayor es la velocidad tangencial. Significa que el móvil B saldría disparado con mayor velocidad. El móvil A saldría disparado con menor velocidad. Pero aquí podemos aclarar algo. La velocidad angular del móvil A es igual a la velocidad angular del móvil B. Pero la velocidad tangencial del móvil A es menor que la velocidad tangencial del móvil B. ¿Por qué digo que las velocidades angulares son iguales? Porque si el móvil A, si están unidos, imagínense que esto fuese una rueda Chicago de dos niveles. Y este es uno de los brazos, y aquí hay un sillón, y aquí hay otro sillón. Pues cuando todo este brazo haya dado una vuelta, pues ambos objetos habrán dado una vuelta, ¿sí? O sea, los radianes por segundos para ambos son los mismos, pero las velocidades tangenciales no, porque los radios son diferentes. El de arriba va con mayor velocidad porque tiene que recorrer más espacio. En cambio, este recorre menos espacio. Y si hubiera un objeto más en el centro, pues el espacio que recorrería sería menos todavía e iría con menor velocidad tangencial. Eso es muy importante de analizar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos acá un ejemplito de lo que es velocidad tangencial. Vean que estos problemas son pequeños, no son tan grandes. Dice, las llantas de un camión miden 1 metro de diámetro. Si giran a 150 radianes por segundo, determina a qué rapidez viaja el camión. Ya sabemos que la rapidez tangencial es la velocidad lineal con la que viajaría el camión, ¿no? Recuerden, yo puedo tener acá mi carrito. Ahora voy a hacer un carro grande. Bueno, ahí está mi camioncito. La rapidez que se genere acá es la rapidez con la que se desplaza el objeto, ¿sí? O sea, la velocidad tangencial. Bueno, entonces están preguntando con qué rapidez se viaja el camión. O sea, lo que hay que calcular es la velocidad tangencial porque dan puros datos del movimiento circular. Si hablan de que las llantas del camión tienen un metro de diámetro, significa que el radio es la mitad. Recordemos eso, 1 metro de diámetro es todo el ancho del círculo. Y entonces el radio sería la mitad del diámetro, que sería 0.5 metros. Y la velocidad angular, gracias a Dios, la dan correcto. El sistema internacional siempre trabaja radianes por segundo. La fórmula que elijo es esta, W por R, 150 por 0.5. Me queda que este camión está viajando a 75 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad tangencial. Muy importante que entendamos bien esto. Y para terminar, los parámetros claves de este movimiento circular, vamos a entender o vamos a tratar de entender lo que es la aceleración centrípeta que tenemos acá. En el video se mencionaba. Si nos damos cuenta, aquí tenemos a la velocidad tangencial, ¿sí? Aquí tenemos a la velocidad tangencial. Pero ya dijimos que la velocidad tangencial, en el caso del camión, esto valdría 75 metros por segundo, 75 metros por segundo, 75 metros por segundo, 75 metros por segundo, nunca cambia. Tanto es tangencial en las ruedas, pero como está unido al camión, también es la velocidad lineal del camión, ¿va? Porque está unido al camión. Ok. Entonces, ya sé que el valor numérico es el mismo, pero la dirección va cambiando. Y quien se encarga de cambiar la dirección de este vector, de esta velocidad, es la aceleración centrípeta. Y es lo que dice acá. Dice que la aceleración centrípeta es la encargada de cambiar la dirección de la velocidad tangencial. Entonces aquí apuntas al norte-oeste, aquí hacia el sur-oeste, aquí hacia el sur-este y aquí hacia el norte-este. ¿Quién está cambiando la dirección? La aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es como una magnitud, es como un campo, como una energía, por decirlo así, como una atracción hacia el centro, ¿sí? No cambia de valor numérico, pero cambia de dirección dirigida hacia el centro. Siempre hacia el centro. Siempre debe de formar 90 grados entre el vector velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Deben de haber siempre 90 grados. Entonces, ahí está el concepto de aceleración centrípeta. Esta es la encargada de mantener el movimiento circular. La aceleración centrípeta es la encargada de mantener el movimiento
circular. Y hay dos fórmulas para poder calcular la aceleración centrípeta. Una es W cuadrado por R y la otra es la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado dividido el radio. Y las dimensionales siempre van a quedar en metros por segundo al cuadrado. Creo que en la parte de la velocidad tangencial olvidé mencionar que la velocidad tangencial siempre se iba a medir en metros por segundo. Por eso del nombre de también lineal. O sea, velocidad tangencial o velocidad lineal. Esa siempre se va a medir en metros por segundo, trabajando en el sistema internacional. Entonces la aceleración centrípeta siempre se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Y hay dos fórmulas. W ya sé que es velocidad angular y R que es el radio. O la velocidad tangencial, si aquí me faltó la T de tangencial, elevado al cuadrado dividido el radio. Para poder entender esto vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Dice que hay un yoyo que gira a 100 radianes por segundo. Ya sé que radianes por segundo es W, está en el dato. Determine la aceleración centrípeta, o sea hay que calcular la aceleración centrípeta en un punto de la orilla del yoyo. O sea que el yoyo, como depende, este es el yoyo, y entonces aquí tengo un punto en la orilla. ¿Sí? Ahí está. Un punto en la orilla del yoyo que está a 5 centímetros del eje de giro. El eje de giro está aquí en el centro y entonces significa que el radio es 5 centímetros. Bueno, entonces el radio es 5 centímetros del eje de giro porque el eje de giro está en el centro. Entonces, chequen que el radio vale, convertido a metros, vale 0.05 metros. O sea, 5 ya convertido a metros vale 0.05 metros. Recuerden siempre trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es igual a W cuadrado por R, a lo que es igual, sustituyendo datos, como todo está en orden, 100 radianes por segundo elevado al cuadrado por 0.05 metros. Siempre que tengamos esta combinación, el resultado va a ser metros por segundo al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta. La aceleración centrípeta de ese punto en la orilla vale 500 metros por segundo elevados al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo pasaba con la velocidad tangencial, chicos. Lo mismo pasaba con la velocidad tangencial. Acá la velocidad tangencial la estamos calculando en la orilla de las llantas. Porque recuerden que esa depende del radio. O sea que yo estoy calculando la velocidad tangencial en la orilla de las llantas. Porque esa depende del radio. Bueno, estos son los conceptos principales de lo que es movimiento circular uniforme. No es tan complicado. Lo que sí es de que hay que tener claras las fórmulas y los parámetros a manejar, ¿verdad? No es tan difícil. Y entonces, para ayudarles un poquito, yo aquí hice un resumen de las fórmulas que podemos utilizar, que se pueden utilizar. Chequen acá de que la velocidad angular, tengo una cantidad distinta de fórmulas diferentes para poder calcular la velocidad angular. Va a depender de qué datos tengo y entonces utilizo la fórmula. Aquí tengo las fórmulas para calcular el periodo. Aquí se incluyeron algunas más, no solo las que estaban en la explicación anterior, sino que incluí algunas otras. La frecuencia, para calcular la frecuencia tengo otras fórmulas, para calcular la velocidad tangencial tengo estas otras y para calcular la aceleración centrípeta, ¿no? Recuerden, estas fórmulas ténganlas en su formulario para poder utilizarlas en el momento que se requiera. Bueno, esto es lo que es movimiento circular, muchachos, no es complicado. En el siguiente video vamos a resolver dos problemitas y de ahí únicamente les voy a dejar un pequeño proyectito para que lo puedan trabajar en este módulo, ¿de acuerdo?